No puedo estar más contento de estar pedaleando en el sur de Camerún. Está espectacular, no me la puedo creer, estoy súper contento. La selva está hermosísima, el camino está solitario. Bueno, de vez en cuando pasan motos y algún vehículo mayor. Está increíble la rodada de hoy. Bueno, especialmente los últimos 20 kilómetros, 25 kilómetros en selva. ¡Guau! Súper contento. Pues siempre me sorprende ver la inconsciencia de los conductores aquí en África, pues estos terribles accidentes, ¿no? Alguien pierde la vida, su patrimonio, y si se los muestro, pues es para hacer conciencia, ¿no? De ser unos buenos conductores, de ser buenos ciclistas, de ser responsables ante el volante o el manillar que tengamos en las manos. Pues es como una caseta de robo, digo de cobro, pero pues le querían cobrar a la bicicleta. ¿Qué pasó? O sea, no me paro porque pues, las bicicletas no pagan peaje. En mi cabeza al menos. Díganme ustedes si en qué país las bicicletas pagan peaje en la carretera. Así que pues no me paré. No sé si estuvo bien o estuvo mal, pero bueno, pues seguir avanzando poco a poco hacia Kribi. Así está siendo el camino, todo pavimentado, bastantes camiones, pero bueno, pues aquí con mucho cuidado. Buenos días, gente. Pues aquí se quedó el vagabundo del mundo en unas casas al lado de la playa. Me ofrecieron un camping, lo tomé. Bueno, pues aquí me quedé a dormir y ahora voy para Kribi. Así es, en mis últimos días en Camerún estoy recorriendo la costa sur y mi penúltima parada será en la ciudad de Kribi. Pues este faro fue construido por los alemanes en 1906, cuando estuvieron invadiendo Camerún, y bueno, pues después se convirtió en un sitio histórico. El memorial de la tragedia de Batanga es un monumento ubicado aquí en Kribi y representa la oscura historia de la colonización europea. Esto fue en dos ocasiones, en 1880 y en 1916, que el pueblo Batanga fue diezmado, llevado casi al exterminio. Y en conmemoración, pues las autoridades decidieron construir este monumento para conmemorar estas tragedias y que no queden olvidadas en la historia de la humanidad. Pues vine al mercado aquí de Kribi, es el mercado de pescado. Uno compra el pescado y más adelante lo cocinan. Las gambas cuestan 10,000 francos el kilo. Merci beaucoup, mamá. Y acá tiene pescado. Allá pues un mercado lleno de vida, muy interesante, bien interesante venir a comer aquí. Pues aquí es la preparación, aquí es la cocina. Van a preparar al carbón, aquí está el carbón. ¿Cómo tú te apelles, mamá? Mamá Sylvie. Mamá Sylvie, merci beaucoup. Bueno, pues les quería compartir, muy interesante, que en un lado compré la comida, compré los langostinos o las gambas por 5,000 cefas. En otro lado la cocina, la jefa me cobra 1,000 cefas por cocinarlo. Y en otro lado compré la cerveza. Me parece muy interesante que el dinero se pueda distribuir entre varias personas, no se centralice en una sola, ¿no? Es un sentido de comunidad muy interesante. Lo he visto en varias partes de África y me parece muy interesante. Así que, ¡buen provecho! Pues estoy dejando Kribi. Estuve un par de días aquí, disfruté de su gastronomía, de su playa, de su gente, y ahora me dirijo al sur, a unas cascadas y luego a una playa antes de salir de Camerún. Me emociona muchísimo, pero aquí voy poco a poco.
Pues me vine a dar una vuelta turística a las cascadas de Lobé. Estoy a 8 kilómetros de Kribi y bueno, pues es una cascada como de unos 8 metros. Seguramente en la cámara se ve muy pequeño, pero bueno, pues están coquetas. Y justo para allá está el Golfo de Guinea, allá está el Atlántico, es la desembocadura de este río. Bonjour. Bonjour. Así están siendo mis últimos días en Camerún. Esta carretera está al lado de la playa. El recorrido está resultando muy bonito. La carretera está bastante tranquila y como es de esperar, pues hace bastante calor. En fin, pues está muy agradable. Bueno, pues unos platanitos al lado de la playa. Las playas están muy bonitas, pero pues, como pueden ver, están llenas de basura. Pero la playa está muy bonita. Pues muy impresionante ver estos camiones cargados de árboles. Este de atrás es muy impresionante, tiene como 3 metros de diámetro. Me sorprende muchísimo el grosor del árbol cortado. Bueno, pues me sorprende y me entristece ver este tipo de escenarios, ¿no? El tamaño del árbol, ¿no? Se pueden imaginar cuántos años se tardó en crecer ese árbol para tener esa base de 2 o 3 o 4 metros de diámetro. No sé cuánto era, pero era muchísimo. No cabe duda que el ser humano es la peor plaga que tiene el planeta. Todos nos estamos acabando el planeta, pero bueno, pues, todos somos parte de esta extinción masiva que estamos provocando. Me distraje y ya me estaba yo saliendo del camino. Ver, pues nomás a las hierbas, ¿verdad? Desde que se acabó el pavimento y el camino es de tierra, se puso mucho más frondoso, la selva está mucho más densa y pues miren, los puentes son de madera. Miren nada más, qué belleza. El río, el puente y la selva y el vagabundo del mundo. Está súper bonito el camino. Merci. Très jolie la musique. Très jolie. Y cuando llegué a Iboje había música y danza. Y cuando pregunté cuál era la razón de la festividad, me dijeron que estaban celebrando a las personas nacidas en el año 1973. Así que con doble gusto me uní a la danza. Una de las razones fue por haber terminado la rodada del día y con más gusto me uní a la danza porque en ese año nació el vagabundo del mundo. No sé si por casualidad o por azares del destino pasen estas cosas. En fin, a disfrutar la vida. Vagabundo del mundo amanece en la playa de Iboje. Había leído que es una comunidad donde arriban tortugas, así que pues me vine a dar una vuelta. Ayer en la noche salí a buscar, pero no hubo. Y como estaba bien oscuro, pues ni pude grabar. Pero bueno, pues, es una localidad bien rural. Y bueno, pues este es el pueblito costero. Pues me vine a dar una vuelta a la Casa de la Tortuga, aquí en Iboje. ¿Cuál es tu nombre? Jordan. Las tortugas tenemos su ciclo. Me explica Jordan que con mucho esfuerzo han construido este museo y centro de estudio de las tortugas. Única paz de tortuga, una tortuga verde. Tortuga verde. Sí, aquí está su... Y aunque el español de este chico no es muy fluido, con mucha pasión me explica todo acerca de las tortugas. La etapa que los bebés están
dentro de la arena De la arena. de la arena, en la playa. Su ciclo, su reproducción, su hábitat. Así que aprendo mucho del tema. La cosa más importante es que tenemos a alguien que es una amenaza de primera categoría, es decir, el hombre. El hombre. El medio ambiente tiene que estar limpio, sano, para la tortuga marina. Me explica que los plásticos contaminan el mar y matan a las tortugas y ellos están concientizando a las personas al respecto. Una tarea bastante titánica, por cierto. No tenemos que echar botellas en el mar, plásticos, porque es lo que infecta el medio ambiente de la naturaleza. Por último, me lleva a ver los nidos de las tortugas. Esos son una pieza de leñí. ¿El día que lo encontraron? Sí, cuando lo encontramos ponemos una placa, sí, la placa del nido que tiene huevos. Hay alguien que lo mira cada día, mira la temperatura de los huevos para que los huevos estén en buenas condiciones de reproducir otros bebés tortugas. Eso es un cayuco. Cayuco. Sí, pero aún no ha terminado. Lo están fabricando. Sí, aún lo está fabricando. De 3 a 6 meses en fabricar un cayuco. Tiene que tener Una buena madera. sí, buena madera para hacer buen cayuco. Salgo del centro tortuguero con muy buen sabor de boca porque está lleno de jóvenes que están atentos al desarrollo sostenible. Un trabajo a profundidad en colaboración con la población local. Enhorabuena por los chavales. Pues miren qué bonitas son las playas del sur de Camerún. Son muy particulares, muchas rocas, los árboles junto al mar. Está súper bonito este rincón secreto de los viajeros. En el hospedaje habemos cinco turistas, una pareja de Alemania, una pareja de Suiza y un vagabundo del mundo mexicano, solo. Muy bonito el escenario de las costas del sur de Camerún. Bien tropical, ya se siente el Ecuador en las venas, ya se siente este lado tropical. Y estoy muy contento. Estoy dejando este hermoso lugar en el sur de Camerún que se llama Ebodje, una verdadera joya escondida, reservada de los turistas en masa. Muy interesante, delicioso, súper tranquilo. Estoy a unos kilómetros de la frontera entre Camerún y Guinea Ecuatorial. Les tengo que confesar que estoy un poco nervioso, más de lo normal. Ya saben que estas cuestiones de cruzar fronteras siempre me estresan, me pongo nervioso. Pero en particular he leído muchas historias, he escuchado historias que los agentes de inmigración de Guinea Ecuatorial son muy particulares, son muy especiales. Si algo no les gusta, te regresan. Lo regresan a Camerún, ¿no? Yo espero no haya inconvenientes. Estoy un poco nervioso, en fin, pero siempre confiando en la vida a ver qué me pone. Después de 2 meses de haber entrado a Camerún, salto a mi siguiente país. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con Camerún, la pasé muy bien. Si bien pues pasé una temporada oscura, entré con malaria y tifoidea. Finalmente una buena dosis de antibiótico mató la tifoidea, que era lo que me estaba dañando bastante. Tuve que parar dos semanas en el norte, en Gaoundéré, y 2 semanas en Douala por estos motivos de salud. Pero bueno, pues son cosas que llegan. Es importante saber entender los mensajes que nos da la vida, qué nos quiere decir. Hay que aprender de este tipo de lecciones, ¿no? Recorrí casi 1000 kilómetros, había planeado hacer 2000 kilómetros, quería ir al sur de Camerún, a unas selvas que están increíbles. Había trazado la ruta y todo, pero al final pues no pude ir por las cuestiones de salud. En lugar de haber hecho 2000 kilómetros, pues solo hice 1000 o casi 1000. Los camerunenses, como la mayoría de los africanos, son bien buena onda, gente muy generosa, gente bien curiosa. Tuve la fortuna de haber subido al Monte Camerún, tenía muchas ganas de subir a 4000 metros, una experiencia bien interesante, fuerte. La subí con las estelas de la tifoidea. Muy contento de haber estado en Camerún. Resultó un país bastante más caro que Nigeria y que otros países como Benín. Así que muchas gracias, Camerún.
Bueno, pues estoy llegando al puesto migratorio, estoy llegando a la oficina de inmigración aquí en Campo, Camerún. Ojalá todo fluya bien. Pues ya salí de la oficina de migración en Camerún, aquí en Campo. Todo tranquilo, todo bien. Son 6 kilómetros al río. Tengo que tomar un ferry, una barcaza, no lo sé, pero hay que cruzar un río. Y justo les estoy diciendo que ya había salido de Camerún sin ningún problema. Ya estaba yo buscando la barcaza para poder cruzar el río y justo llegó la policía de aduanas a preguntarme dónde estaban los papeles de la bicicleta. Así que me arrestaron, me devolvieron a la oficina. Pero bueno, esta historia se las cuento el siguiente capítulo.